Antes de que el hombre soñara con volar, antes de que la historia fuera escrita con espadas, hubo un principio que no fue creado por manos humanas. Una voz resonó en el vacío: sea la luz. Y la oscuridad retrocedió. Así empezó todo, no por azar, sino por intención divina. En ese instante, cada estrella fue colocada en su lugar, cada montaña tallada con propósito, y entre todo lo creado, Dios soñó con algo más, algo que llevara su imagen, algo que reflejara su gloria. Aquí nace la historia de Génesis, un relato de amor, traición, juicio y redención. Génesis no es simplemente el primer libro de la Biblia, es el mapa de nuestro origen, el espejo de nuestra condición humana, y la primera página del plan eterno de redención. Cada palabra escrita en su narrativa no es solamente para ser leída, sino para ser vivida. Aquí comienza el viaje, un viaje desde el polvo de la tierra hasta las promesas eternas de Dios. Un relato que no está atrapado en el pasado, sino que sigue resonando en el presente. Porque el inicio nunca fue solo el principio. Todo lo creado era un preludio para la gran obra, el ser humano. No fue el mar, ni las constelaciones, ni los ríos de oro. Fue un cuerpo moldeado del barro, tocado por las manos del Creador, y luego animado con aliento divino. Adán no fue simplemente hecho, fue inspirado. Fue más que polvo y forma, fue un alma, y en su aliento estaba el soplo mismo del cielo. Adán abrió los ojos y lo primero que vio fue a Dios. En el jardín del Edén, Adán vivía sin miedo, sin vergüenza, sin muerte. Caminaba con Dios, hablaba con Él, y cada latido de su corazón resonaba en armonía con el universo, pero no estaba completo. Entonces, Dios creó a Eva, no del polvo, sino del costado del hombre. No fue una creación aparte, sino una extensión del mismo milagro. Ella no fue creada para estar debajo ni por encima, sino a su lado. Fue el acto más profundo de comunión y complementariedad que el universo ha presenciado. Juntos eran uno, unidos por diseño, y en ese estado de perfección, el Edén se convirtió en un reflejo del cielo. San Agustín dijo: el paraíso no era un jardín, era el alma sin pecado. Y esa alma, por un instante, fue plena. El Edén no era solamente un lugar geográfico, era una manifestación física de la cercanía entre Dios y el hombre. Un sitio donde no existían máscaras, donde no había relojes que marcaran el paso del tiempo, donde todo lo creado respondía con gozo al Creador. Era plenitud, y era solo el comienzo. En medio del Edén, dos árboles representaban más que vida o muerte. Representaban libertad, porque Dios, al amar verdaderamente, permite elegir. Y la serpiente, con voz sutil y palabras torcidas, plantó la semilla de la duda. ¿De veras dijo Dios? No usó gritos ni cadenas, usó sugestión. Y cuando Eva vio que el fruto era agradable, no solo lo deseó, lo tomó, lo compartió. Y Adán, en silencio, participó. El acto fue instantáneo, la consecuencia eterna. Eva vio, deseó, tomó, y Adán la siguió. En un acto se rompió el diseño, la armonía se quebró. Sus ojos fueron abiertos, pero no para ver más, sino para ver menos. Ahora sentían vergüenza, miedo, y por primera vez se escondieron del rostro que los formó. Ya no eran luz, se convirtieron en sombra. Y la distancia entre el hombre y Dios nació allí, entre ramas y culpa. Dios los llamó. ¿Dónde estás? No porque no supiera dónde estaban, sino porque ellos ya no sabían quiénes eran. El Edén fue cerrado. La tierra fue maldita. Pero aún así, una promesa brilló. De la simiente de la mujer nacería uno que restauraría lo perdido. En medio del juicio, hubo esperanza. El Evangelio fue anunciado en forma de promesa. La caída fue dolorosa pero no definitiva. Fuera del Edén, la historia continuó. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios,
pero solo uno lo hizo con corazón recto. Cuando Dios miró con favor a Abel, Caín ardió de celos, y en el campo, el hermano se convirtió en asesino, la envidia se convirtió en sangre, y el polvo de la tierra volvió a beber vida humana. La sangre de Abel clamó desde la tierra. Era la primera muerte humana. El primer grito de dolor en una historia que recién comenzaba. Caín fue maldito, no ejecutado, sino marcado. Vagó lejos de la presencia de Dios, no como castigo, sino como consecuencia. Porque el pecado no solo daña, separa, desconecta, fragmenta. El mundo comenzó a llenarse de hombres, pero también de violencia. Cada generación se alejaba más del diseño original. El pecado no era un evento aislado, era una infección que se propagaba. Y el Creador, viendo la maldad multiplicarse, decidió intervenir. Pero incluso en ese juicio inminente, se gestaba una oportunidad para el nuevo comienzo. Adán y Eva, a pesar del dolor, siguieron viendo la fidelidad de Dios a través de su descendencia. La tierra estaba llena de corrupción. Cada pensamiento del hombre era perverso, continuo, insaciable. Pero en medio del caos un hombre halló gracia, Noé. Mientras otros reían, él obedecía. Mientras otros se burlaban, él edificaba. Porque Dios le habló, haz un arca. Y Noé no solo escuchó, actuó. Aunque el cielo aún era azul, aunque el suelo aún era seco, no llovía. No había señales, pero Noé creyó. Y por 100 años, trabajó bajo el sol, bajo la burla, bajo la incomprensión. Hasta que un día el cielo se oscureció, el viento cambió, y las primeras gotas cayeron, luego torrentes, luego océanos sobre la tierra. El diluvio no fue solo castigo, fue renovación, un renacimiento violento pero necesario. Todo ser viviente pereció, excepto los que estaban en el arca. El juicio no fue venganza, fue limpieza. Y cuando el arca descansó sobre el monte Ararat, y la paloma volvió con una hoja de olivo, Dios renovó su pacto con la humanidad. El agua no solo destruyó, también purificó. Y el pacto que vino después fue una declaración de amor eterno. Una vez más, Dios empezaba desde el corazón de un justo. Noé salió del arca y lo primero que hizo no fue construir una casa, fue levantar un altar. Adoró, agradeció, y Dios respondió: no volveré a destruir la tierra con agua. Y como señal de ese pacto, pintó el cielo con colores. Era un recordatorio eterno de la misericordia que sigue después del juicio. El arco iris era memoria. Cada vez que la humanidad mire al cielo tras la tormenta, recordará que el juicio no será eterno, que la justicia de Dios siempre viene acompañada de misericordia, y que su pacto es más fuerte que nuestras caídas. La humanidad tenía una nueva oportunidad. El hombre tenía una nueva misión: llenar la tierra y caminar en justicia. Pero el corazón del hombre aún necesitaba redención. Era más que belleza, y esa redención aún estaba en camino. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron nuevamente a poblar la tierra. Se extendieron, construyeron, multiplicaron. Pero también se olvidaron. Babel estaba cerca, pero antes, Dios selló su pacto con un arco y con una promesa. Porque aunque la historia del hombre es cíclica en su pecado, Dios permanece firme en su gracia. Desde el primer aliento hasta el primer juicio, Génesis nos muestra no solo el origen del mundo, sino el latido eterno de un Dios que ama, corrige y promete restaurar. No somos el resultado de la casualidad, somos parte de una historia más grande, una historia que sigue viva, que sigue escribiéndose y que nos llama a tomar parte. Si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien más. Haz eco de esta historia, comenta lo que más te impactó. Y no te pierdas la siguiente parte: la torre, la promesa y el fuego, porque la redención apenas comienza. Después del diluvio, la humanidad emergió sobre tierra firme con una nueva oportunidad. Pero pronto, lo que debía ser reverencia se convirtió en arrogancia. El hombre volvió a levantar sus ojos no para buscar a Dios, sino para desafiarlo. Una torre,
un nombre, una ambición. Babel fue el primer gran intento del hombre por separarse de su creador a través de su autosuficiencia. Pero Dios, fiel a su propósito eterno, no abandonó su historia. Mientras unos se perdían en su orgullo, otros serían llamados a caminar por fe. Este capítulo del Génesis nos revela que el plan de redención nunca se detiene, que la promesa sigue viva, y que entre la confusión y el fuego, Dios sigue formando una nación desde un hombre que se atrevió a creer. Esta es una historia de pactos eternos, de esperas que forjan carácter y de fuegos que purifican el alma. La humanidad volvió a multiplicarse, un solo lenguaje, un solo pueblo, una sola voz que clamaba: construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre. Babel no fue solo una obra arquitectónica, fue una declaración espiritual de independencia. Fue un Edén reconstruido, pero sin Dios. Ladrillo sobre ladrillo, los hombres levantaron no solo una estructura, sino su ego colectivo. Querían alcanzar el cielo por sus propios medios, no por comunión, sino por competencia, no por relación, sino por rebelión. San Agustín lo describió así: la ciudad del hombre se edifica sobre el amor propio llevado hasta el desprecio de Dios. Babel fue la encarnación de esa ciudad, pero Dios descendió, no con destrucción inmediata, sino con una estrategia que rompiera la unión del pecado, la confusión de lenguas. Lo que debía ser una sola voz se volvió ruido, lo que debía ser una nación se dispersó en pueblos, y la torre quedó inacabada. Un monumento al límite humano sin lo divino, un recordatorio de que no se puede construir eternidad con herramientas humanas. Dios no está contra el progreso, pero sí contra la soberbia que se olvida del Creador. Desde la dispersión de Babel, Dios enfocó su mirada en un solo hombre, Abraham. Vivía en Ur, tierra de ídolos, costumbres paganas y linajes sin herencia eterna. Pero Dios lo llamó, no por su fuerza, no por su conocimiento, sino por su disposición a obedecer. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció sin mapa, caminó sin saber el destino. Solo tenía una promesa: haré de ti una gran nación, te bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era un pacto imposible. Él ya era viejo, su esposa estéril. La promesa sonaba como una burla. Pero Dios no juega con la esperanza. Él planta semillas de fe que florecen en el tiempo perfecto. Con cada paso, Abraham construía altares, no ciudades, no torres. Altares, lugares de adoración, de encuentro, de entrega. Cuando el mundo construía para su gloria, Abraham levantaba piedras para glorificar a Dios. La diferencia no estaba en el camino, sino en el corazón que lo recorría. Y mientras Abraham caminaba, Dios tejía historia eterna. Pasaron los años. La promesa parecía desvanecerse en el viento del desierto. Sara, sin hijos. Abraham, cada vez más viejo. Entonces, la duda sembró una alternativa humana. Sara ofreció a su sierva, Agar, y nació Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. No era el hijo del pacto, era el hijo del intento humano. Un día, bajo una encina, 3 visitantes divinos llegaron a la tienda de Abraham. Comieron con él, y antes de irse dieron un mensaje claro: Sara tendrá un hijo. Ella rió, no de alegría sino de incredulidad. ¿Acaso una anciana puede dar a luz? Pero Dios respondió: ¿hay algo imposible para mí? 9 meses después, Sara parió un hijo. Lo llamó Isaac, que significa risa. No la risa del escepticismo, sino la risa del cumplimiento. El gozo de ver que Dios no se olvida, que aunque tarde, sus promesas siempre llegan a tiempo. Isaac fue la prueba viviente de que el cielo puede nacer en la tierra, que Dios no olvida a los que esperan, y que la fe verdadera siempre se convierte en gozo profundo. Pero Dios no solo prueba en la espera, prueba en el cumplimiento. Toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio. Abraham no discutió, no negoció. Caminó 3 días con su hijo, con la leña, con el fuego y con la fe. Cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero?, Abraham solo pudo decir, Dios proveerá. Subieron al monte Moriah. Abraham,
Preparó el altar, ató a su hijo, alzó el cuchillo. Estaba listo para entregar lo más preciado, porque su fe no estaba en Isaac sino en el que lo había prometido. Creía que si Dios lo pedía, también podía resucitarlo. En ese momento, la voz del cielo lo detuvo. No pongas tu mano sobre el muchacho. Y un carnero apareció entre los arbustos. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Ese día no solo se salvó un hijo, se anunció un futuro, porque en ese mismo monte, siglos después, otro padre entregaría a su hijo, y esta vez no habría voz que lo detuviera, porque el sacrificio de Cristo sería la provisión definitiva para el pecado humano. La historia de Abraham fue una sombra de lo eterno, una profecía viva escrita en obediencia. Isaac creció, se casó con Rebeca, y tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Desde el vientre luchaban 2 naciones, 2 temperamentos, 2 destinos. Esaú era el primogénito, fuerte, cazador. Jacob, tranquilo, observador, pero deseaba lo que no era suyo, y lo tomó. Primero, compró la primogenitura por un plato de lentejas. Luego, disfrazado, engañó a su padre ciego para recibir la bendición. Lo logró, pero tuvo que huir. Esaú juró matarlo. Jacob dejó su hogar, su madre, su identidad. Viajó solo, sin bendición tangible, solo con la culpa y el miedo. Pero no estaba solo. Dios lo seguía. En el desierto, sin abrigo, durmió sobre una piedra, y allí soñó. Una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Ángeles subían y bajaban, y Dios en la cima le habló. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra donde estás te la daré. Tu descendencia será como el polvo. Yo estoy contigo. Jacob despertó transformado. Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Levantó un altar. Lo llamó Betel, la casa de Dios. Ese sueño marcó el principio de su transformación de suplantador a patriarca. Desde las ruinas de Babel hasta el altar de Moria. Desde la risa de Sara hasta el sueño de Jacob. Esta parte de Génesis nos muestra que Dios no escoge a los perfectos, escoge a los disponibles, que sus promesas no se cancelan por nuestros errores, y que cada altar levantado en fe es una respuesta al orgullo que el mundo ofrece. Si esta historia te habló, compártela, porque hay quienes aún viven en Babel y necesitan encontrar Betel. Deja tu comentario, suscríbete y no te pierdas la parte 3 de luchas, sueños y redención, porque cuando Dios llama, nunca es el final, siempre es el comienzo. Hay batallas que se pelean con espadas y otras que se libran en la oscuridad del alma. Esta es la historia de un hombre que luchó con Dios y vivió para contarlo, de un soñador traicionado que se convirtió en salvador, de una familia fracturada por la envidia y restaurada por el perdón. Génesis no termina con la muerte de sus patriarcas, termina con esperanza enterrada, pero viva, con una promesa que atraviesa generaciones, porque donde hay lucha, también hay propósito, y donde hubo traición, Dios prepara redención. Este capítulo final no es un cierre, es una semilla, un anuncio de lo que vendrá, y tú estás a punto de descubrirlo, porque lo que parecía una historia familiar es en realidad el eslabón crucial de un plan eterno. Cada personaje, cada paso, cada lágrima, anuncia que el Dios que comenzó la historia no ha terminado de escribirla. Jacob huyó a la tierra de su tío Labán buscando refugio. Allí conoció a Raquel y se enamoró. Trabajó 7 años por ella, pero fue engañado. En la noche de bodas le entregaron a Lea. El suplantador había sido suplantado. El que tomó la bendición por astucia, ahora la recibiría con lágrimas. Jacob trabajó 14 años por amor, pero también por transformación, porque el tiempo que parece perdido, en manos de Dios es tiempo de proceso. Lo explotó. Labán cambió su salario 10 veces, pero Jacob perseveró, porque no solo trabajaba por una mujer, trabajaba por propósito. Dios estaba formando algo más que una familia. Le mintió. Estaba formando una nación, y Dios lo vio. Le prosperó. Le dio hijos, ganado,
y una palabra: vuelve a tu tierra. Pero volver implicaba enfrentar a Esaú. Volver implicaba enfrentar su pasado, y el que huía ahora debía decidir si caminaría como un hombre o como un príncipe. El regreso no era solo geográfico, era espiritual. Era el inicio de una reconciliación divina con su identidad. Jacob cruzó el río Jaboc, dejó a su familia al otro lado, quedó solo, y en la oscuridad una figura apareció. No habló, luchó, un combate sin palabras, un encuentro sin tregua. Jacob peleó con todo, con su miedo, con su historia, con su identidad. Fue una lucha espiritual, emocional, física. Fue más que un combate, fue una rendición violenta. Fue el colapso del viejo Jacob para que surgiera Israel. Horas pasaron. La figura tocó su muslo. La cadera de Jacob se dislocó, pero él no soltó, se aferró. Gritó: no te soltaré si no me bendices. El extraño respondió: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has vencido. Su nombre, su caminar. Jacob quedó herido, cojeaba, pero no era el mismo. Su carácter, todo fue transformado. Había luchado, había sido quebrado, y en ese quebranto había nacido un príncipe, Israel, el que prevalece, no por fuerza, por fe, porque a veces la mayor victoria es aprender a rendirse en los brazos de Dios. Y esa herida en la cadera se convirtió en un recordatorio eterno de que cuando el hombre toca el cielo, jamás camina igual. Israel tuvo 12 hijos, pero uno fue diferente: José, nacido de Raquel, amado con intensidad. Su padre le dio una túnica de colores. Sus hermanos le dieron odio, porque José soñaba, veía cosas grandes, estrellas que se inclinaban, gavillas que lo rodeaban. Sus sueños eran ecos del cielo, pero sus hermanos no estaban listos para comprender lo divino en lo cotidiano. Los sueños despertaron celos, y el celo, traición. Lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron por monedas, lo despojaron de su manto, pero no de su llamado. José fue llevado a Egipto, comprado por Potifar. Administró su casa con excelencia, pero fue acusado injustamente y terminó en prisión. De túnicas a grilletes, de sueños a barrotes. Sin embargo, su fe permaneció firme. Allí, donde otros veían ruina, Dios veía formación. En la oscuridad, José no perdió su luz. Interpretó sueños, dio esperanza a otros, y un día fue llamado por el faraón. El rey había soñado, nadie podía interpretar, hasta que apareció José, con sabiduría, con discernimiento, con propósito, porque donde el mundo encierra, Dios prepara escenarios de gloria. José no solo interpretó sueños, interpretó el futuro de una nación entera, y su obediencia se convirtió en la clave de la supervivencia de multitudes. Faraón soñó con vacas gordas y flacas, con espigas llenas y vacías. José explicó: 7 años de abundancia, 7 de hambre, almacena, prepárate. Y el rey lo nombró gobernador, segundo en autoridad, de esclavo a señor de Egipto. Dios lo había levantado desde la oscuridad hasta la cima, porque los que esperan fieles en el silencio serán honrados a la vista de muchos. José almacenó, administró, gobernó, y cuando el hambre golpeó, Egipto tenía pan. Pero en Canaán, su familia sufría. Jacob envió a sus hijos a buscar alimento, y allí, sin saberlo, se postraron ante su hermano. El sueño se cumplía. Pero José no les reveló su identidad de inmediato. Observó, analizó, los probó, les puso pruebas, exigió a Benjamín, retuvo a Simeón, vio sus reacciones, escuchó sus palabras, quiso saber si los corazones que antes lo vendieron por monedas, ahora estaban dispuestos a pagar con su vida por el menor. Y cuando Judá se ofreció como esclavo en lugar de su hermano, José supo que algo había cambiado.
Entonces se quebró, rompió en llanto y habló: yo soy José. En ese instante, lo imposible se volvió real. El pasado fue redimido. El hermano traicionado se convirtió en el hermano que salva. Así actúa la gracia. Transforma el dolor en propósito. El miedo llenó la sala. Nos hará pagar, pensaron. Pero José respondió: no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, fue Dios. Porque lo que ellos planearon para mal, Dios lo usó para bien, para salvar vidas, para preservar una nación. Lo que parecía traición era estrategia divina. El perdón no fue un acto emocional, fue la revelación de un corazón gobernado por la perspectiva de Dios. José abrazó a sus hermanos, los perdonó, llamó a su padre, y Jacob, ya anciano, bajó a Egipto, abrazó a su hijo, vivió sus últimos años en paz. Antes de morir, bendijo a sus hijos, profetizó y pidió ser enterrado en Canaán, porque Egipto era refugio, no destino, y los patriarcas lo sabían. La promesa estaba en la tierra prometida, no en los palacios de Faraón. José siguió gobernando, y antes de morir, dejó instrucciones: Dios os visitará, y cuando lo haga, llevad mis huesos con vosotros. Aún muerto creía, aún enterrado esperaba, porque la fe no muere, solo espera. Génesis termina con un ataúd en Egipto, pero no con desesperanza, sino con una promesa pendiente. La redención estaba en camino, y el pueblo, aunque esclavizado más adelante, aún llevaba consigo la semilla de un destino glorioso. José murió con esperanza viva, porque los hijos de la promesa nunca mueren sin propósito. Génesis no es un libro de comienzos, es un espejo del alma, es el viaje de Dios con el hombre, de la caída a la promesa, de la traición al perdón, de los sueños rotos a la restauración eterna. Cada página respira gracia, cada historia grita propósito, y cada nombre apunta a uno mayor, Jesús, el cumplimiento de toda promesa. Si este mensaje tocó tu alma, no lo dejes aquí, compártelo, suscríbete, comenta y únete a esta travesía, porque la palabra sigue hablando, y tu historia también está siendo escrita por el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si hoy te encuentras en lucha, traición, pérdida o proceso, recuerda que el final de Génesis no es el fin, sino la puerta hacia el éxodo, el comienzo de la verdadera libertad.